Residuos sólidos por las estudiantes Luisa Fernanda Maldonado Vargas y Gabriela Maecha Caicedo. ¿Es lo mismo basura que residuos? Se habla de basura o desecho para identificar aquellos materiales sobrantes que aparentemente no pueden ser usados nuevamente. El término residuo, en cambio, sirve para identificar aquellos materiales que pueden tener valor en sí mismos al ser reutilizados o reciclados. ¿Qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos constituyen aquellos materiales de desechos tras su vida útil y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen principalmente de los desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría, son susceptibles de aprovechamiento o transformarse con un correcto reciclado. Clasificación de los residuos sólidos. La clasificación de los residuos sólidos es variada, puesto que esta depende de la terminología que se aplique. Además, que no solamente se generan en las ciudades, sino también en las partes rurales o donde el humano tenga una interacción con el medio ambiente. Los tres criterios más utilizados para hacer la clasificación de los residuos sólidos son según la peligrosidad de los residuos, según el origen de los residuos y según su composición. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Según la peligrosidad de los residuos, donde encontramos los residuos inertes, que son todos aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas, biológicas y significativas. Un ejemplo de ellos son los residuos de construcción. Residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que sus características suponen un riesgo para los seres vivos y el medio ambiente. Ejemplo de ellos son los residuos peligrosos. Son la mayoría de los aceites, los disolventes, los envases que han contenido sustancias peligrosas y demás. Los residuos no peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que se pueden identificar como inertes, ni peligrosos ni inertes. Un ejemplo de ellos son los residuos de plástico, de papel, cartón, metal y demás. Procedemos con según el origen de los residuos, donde encontramos los residuos de construcción y demolición. Se considera el residuo de la construcción de acuerdo con la normativa aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o demolición. Los residuos industriales son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimientos generados por las actividades industriales. Y los residuos domésticos son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Encontramos los residuos electrónicos o RAEs, que se consideran que son los residuos electrónicos a un aparato o artículo electrónico que ha sido desechado después de su vida útil. Los residuos hospitalarios son aquellas sustancias, materiales, subproductos, sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercitada por el generador, que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de servicio de salud. Los residuos agrícolas. Los residuos agrícolas proceden de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de las explotaciones forestales o de la industria alimenticia. Clasificación de los residuos según su composición, donde encontramos los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son todos los desechos de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Un ejemplo de ellos son las carnes, los lácteos, las frutas, las verduras y los demás. Los residuos inorgánicos son todos los desechos sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial. Un ejemplo de ellos es el plástico, la tela sintética, recipientes de aluminios y demás. Los residuos. Mezcla de los residuos. Se refiere a todos los desechos de residuos mezclados
Residuos mezclados, resultados de una combinación de materias orgánicas e inorgánicas. Los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se refiere a todos los residuos orgánicos e inorgánicos que tienen potencialidad peligrosa. Un ejemplo de ellos son los residuos patógenos de los hospitales, agujas reactivas, tintas de impresoras o recipientes contaminados con sangre. Resolución 2184 de 2019, donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dan la resolución 2184 del 2019 del 26 de diciembre, por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de las bolsas plásticas y se adoptaron otras disposiciones. La modificación que se realizaron específicamente en el artículo 9 del programa del uso racional de las bolsas plásticas debe incorporar y reportar como mínimo los siguientes indicadores adicionales que adopta el formato único nacional para la prestación del programa del uso racional de bolsas plásticas y el informe avance que se refiere en el artículo 5 de la resolución 668 del 2016, donde nos indica que debemos depositar los residuos aprovechables, que son plástico, cartón, vidrio, papel y metales, en el depósito blanco, donde los residuos orgánicos aprovechables son los restos de comida, desechos agrícolas. Debemos depositar sus desechos orgánicos aprovechables en el envase verde. Y los residuos no aprovechables, que vienen siendo los del envase negro, son los papeles higiénicos, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles y demás, donde deben ser depositados. Seguimos con cómo controlar el exceso de los residuos sólidos, con las 3 R's: reduzca, reutilice y recicle. Reducir la generación de desechos disminuyendo las cantidades que consumimos. Reutilizar al máximo los objetivos y materiales en diferentes usos antes de que éste se convierta en basura. Y reciclar los materiales como el papel, cartón, vidrio, plástico, PET, latas y demás, para convertirlos de nuevo en materia prima útil para producir los mismos u otros objetivos. Nuestra bibliografía, y muchas gracias por su atención.